Hola amigos, de nuevo estamos con vosotros porque queremos haceros un pequeño análisis del principio del milenio y qué está ocurriendo en las familias con hijos de la generación Z. La generación Z son todos aquellos padres que han tenido hijos a principios de siglo, a partir del 2010. Soy todos los padres que tenéis hijos pequeñitos con 7 años más o menos. Está viendo una revolución en cuanto a cómo debemos educar a los hijos. Para eso os voy a explicar un poquito qué ha ocurrido, qué cambios hay y por qué se han producido. Es verdad que los colegios están muy preocupados, es verdad que los educadores estamos muy preocupados, pero lo importante es que los padres sintáis esa alerta como nosotros y podamos entre todos remar en el mismo sentido y en la misma dirección. Mirad, hemos pasado de unos padres que a principios de siglo funcionaban por autoritarismo y por poder, a unos padres que a final de siglo les daba miedo tener autoridad con sus hijos. La autoridad no estaba de moda y entonces eran hijos que iban a la deriva sin saber qué hacer y sin saber cómo actuar. ¿Qué pasaba? Que las primeras guerras y Segunda Guerra Mundial generó padres también coronel, padres donde ordeno y mando lo que hay que hacer y generaban hijos roca sin ningún tipo de sentimientos, hijos que no entendían del amor de sus padres aunque les quisieran, porque nunca le manifestaron ese cariño. Después de ahí pasaron a unos padres muy paternalistas, donde les decían hasta lo que tenían que estudiar sin tampoco tener ningún tipo de sentimientos. Pasamos después a una segunda etapa del siglo XX y eran padres colega, donde el prohibido prohibir y la generación de la revolución contra el autoritarismo hacía padres que les dejaban a sus hijos hacer porque les daba miedo hacer. Y entonces esos eran unos hijos que realmente funcionaron a la deriva de lo que tenían que hacer. Y el final del siglo nos llevó a unos padres limpiabotas que realmente eran los mayordomos de sus hijos, donde les preguntaban absolutamente todo. Les preguntaban cómo se quieren vestir, qué quieren ponerse, dónde quieren ir, si quieren tener o no un hermanito. Y estos son los niños que están creciendo en el siglo o están creciendo, son preadolescentes y los de la generación Z. Niños de cristal, niños que realmente tienen que funcionar con el permiso de las preguntas de sus padres, con la autorización de sus padres, hasta un punto en el que luego ya no tienen herramientas de libertad. Saben que son libres, pero no saben ni por qué ni para qué, porque sus padres no les dieron argumentos ante esas preguntas que les hacían para que pudieran hacer lo que quisieran. Y este es el gran problema. Han pasado de un autoritarismo feroz de principios de siglo a un posmodernismo liberalista donde saben que son libres pero no saben ni por qué ni para qué, no saben cómo utilizar esa libertad y los padres están perdidos con unos hijos que tampoco saben cómo querer y cómo les han querido sus padres. ¿Qué pasa? Que falta ahora mismo unos padres con carisma de ser padres. ¿En qué consiste unos padres con carisma de ser padres? Ahí es donde tenemos que montarnos en el mismo barco con el colegio y con la sociedad. Unos padres con carisma de ser padres son unos padres que tienen que saber comunicar su cariño, tienen que saber comunicarse con sus hijos. ¿Por qué tienen que saber comunicarse? Simplemente porque se lleva el mundo de la comunicación, porque estamos en el mundo de la tecnología y la comunicación y eso queda bien y eso es muy guay. No, porque sin saber comunicarse no vas a poder saber comunicar a tus hijos la confianza. No puedes inspirar confianza si no te comunicas bien. Si no te comunicas bien y ni inspiras confianza, no vas a poder poner límites a tus hijos creíbles, límites en tu familia. Si no pones límites en tu familia, tampoco vas a poder establecer unas normas útiles y realmente que puedan funcionar en la familia. Todo esto está basado en la comunicación, pero en una comunicación emocional y efectiva. Luego, basándonos en la comunicación, tenemos que inspirar confianza, saber poner límites y además poner normas útiles. Esto es lo que es ser un padre ahora mismo con carisma. Si no tienes carisma es difícil, muy difícil, que puedas estar orgulloso de ser padre y te va a sobrepasar, porque la sociedad no te va a ayudar a ser padre. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Conformarte con controlar y monitorizar a tu hijo hasta determinada edad siendo su limpiabotas y vas a seguir haciendo lo que la generación anterior ha hecho y ha sido un craso error porque has convertido a tu hijo en una persona muy débil como lo hicieron los de principios de siglo siendo autoritarios. O sea, es otra forma de autoritarismo monitorizar a tu hijo sin darle herramientas para saber por qué y para qué tiene que ser libre. ¿Cómo podemos hacer todo esto y de qué manera
os puedo ayudar yo a deciros, comunicaros bien con vuestros hijos pequeños, o están creciendo, o a partir de la segunda infancia, que es cuando ellos ya van a ser un poquito más libres y tienen que empezar. Primero, dejar de ser tan intensos con vuestros hijos. No estéis tan próximos a ellos que no les dejéis ni respirar, que no les dejéis un mínimo espacio de que hagan determinadas cosas porque sí, sin preguntarles tanto, sin ser capaces de influirles tanto. Ellos necesitan también pensar por sí mismos, tienen inteligencia. Si tú piensas por ellos y tú proyectas sobre ellos tu propia inteligencia emocional, les dejas enanos de inteligencia. O sea, sé menos intenso. Luego, otra cosa, utiliza tiempo libre para ellos, pero sin programar tanto el tiempo libre. Hay un tiempo libre sin programación que debes saber utilizar. Después, coge un poquito de distancia con ellos, mírales en la distancia, coge perspectiva con ellos, no estés tan encima de ellos para no ser un padre helicóptero que estás encima de ellos siempre. No les generes miedo a las cosas ni miedo al futuro. El futuro y el presente son mucho más sencillos de lo que te pareces. No pasan tantas cosas. El confort y el bienestar hoy en día es mucho más sencillo de lo que parece y no pasan tantas cosas malas ni tan terribles, aunque haya muchas noticias en los telediarios malos. Y segundo, reparte bastantes responsabilidades en tus hijos, porque realmente se merecen tener capacidades para responsabilizarse de cosas contigo. No asumas tú todas sus responsabilidades porque ellos son capaces de hacer mucho más de lo que te imaginas. Y como decía el americano Lawrence, y con esto acabo, dejarlos en paz, dejarlos en paz y dejarlos en paz. Son 3 normas que os van a dar mucha tranquilidad en la familia y vais a descubrir unos hijos que dentro de sus capacidades pueden ser mucho más de lo que vosotros os imagináis desde muy pequeños y al tiempo los vais a querer igual y vais a disfrutar mucho más de ellos. Ánimo, amigos. Los hijos son mucho más de lo que vosotros os imagináis, aunque no estéis encima de ellos monitorizándolos siempre. Un saludo.